¿Cómo están? Otra vez a todas y todos, un gusto saludarlas, les habla Tania Sánchez. Y bueno, vamos a estar dando continuidad a el tercer módulo de este curso de especialización sobre presupuestos sensibles al género. Ya llegamos al tema. Pero para entender el cómo incorporamos el enfoque de presupuestos sensibles al género, es importante que hagamos un repaso sobre el sistema de planificación del Estado. Habíamos visto ya en el primer módulo que el 2016 cambiamos nuestro sistema de planificación y que dentro de esto, bueno, existen también otros objetivos en la planificación. Entonces, el objetivo de este módulo es que podamos actualizar nuestros conocimientos, seguro muchos de ustedes van a refrescar lo que ya conocen, en torno a la incorporación de la transversalización del enfoque de género en la elaboración de la planificación territorial. Ustedes saben, y ya lo habíamos visto, que el sistema de planificación integral del Estado está enmarcado en la Ley 777, que tiene un conjunto de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos que busca organizar la planificación integral de largo, mediano y corto plazo, incorporando las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, ¿sí? Y que se traduce en último término en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes territoriales departamentales, los municipales y los planes de gestión territorial comunitaria, ¿no? Y que, bueno, estos después se traducen en los planes estratégicos, ¿Cuáles son los fundamentos del sistema de planificación integral del Estado? Primero, la planificación con integralidad. Busca que la planificación, una planificación integral de las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas en todos los niveles estatales. Veíamos que, por ejemplo, el nuevo modelo de desarrollo o el modelo de desarrollo que planteamos como país ubica en el centro a las personas. Y las personas, bueno, pues tienen todas estas necesidades, incluidas las afectivas. Por eso es que es tan importante y ya lo que plantea también nuestra ley de la madre tierra, ¿no? Entonces, se plantea, y parte de los fundamentos del SPIE es la planificación con complementariedad, que comprende las concurrencias de acciones de todas las entidades para alcanzar el desarrollo integral, para vivir bien y construir una sociedad justa, solidaria y equitativa. Eso quiere decir que, si bien están los municipios, al interior de los municipios existen localidades, estas localidades coordinan con las otras, el municipio coordina con otro municipio, con otro, las mancomunidades están en estas, de hecho varios de nuestros municipios o en el eje troncal, por ejemplo, se está planteando el fortalecer la articulación entre los municipios capitales de departamento o los que están alrededor, y bueno, estos a su vez con las gobernaciones con los ministerios, con los sectores y así sucesivamente. Entonces, que haya una planificación con complementariedad para ser mucho más eficiente y eficaz. Y, bueno, una planificación con coordinación, que es la coordinación entre el órgano rector y las entidades de planificación para la articulación y concordancia del proceso cíclico de la planificación. Ustedes veíamos en el anterior módulo que es una competencia exclusiva la definición de nuestros procesos de planificación nacional y que, si bien están a cargo del nivel central, estos son consultados con los distintos niveles territoriales. La planificación con respeto de derechos, ¿no? Que esto quiere decir que la planificación complementaria sea compatible e interdependiente con la gestión de los sistemas de vida y que busca garantizar el respeto a los derechos humanos y de la madre tierra. Y la planificación con transparencia, que la planificación debe incorporar la generación y difusión de información del proceso de planificación de manera transparente en todos los niveles, promoviendo el control social. Por eso es que el SPIE además ahora tiene sus tres componentes, ¿no? El de desarrollo o el de planificación, el InfoSPIE, para que podamos subir toda la información, estadísticas que se generen, documentos, investigaciones que se puedan desarrollar desde sociedad civil o gobiernos municipales, etcétera, y que este proceso sea realmente participativo. Este año
o bueno, sí, el año pasado se han concluido ya el proceso de los PTDIs. Este año vamos a entrar a un nuevo proceso de planificación y por eso es que estemos listos y listas otra vez para recuperar y para ir preparando nuestros procesos de planificación. Los PTDIs no solamente suplen a lo que eran antes los PDMs, a diferencia de lo que se trabajaba antes, ¿no? La planificación del desarrollo integral tiene un enfoque de gestión de sistemas de vida, es decir, otra vez, este tema de ¿para quién hacemos? Nosotros, nosotras, todos, ustedes, somos servidores públicos. El servidor público no está aquí, está acá, ¿sí? El servidor público está para servir, como dice su nombre. Pero debemos saber también cómo orientar ese servicio. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras problemáticas? No es lo mismo el desarrollar una acción en Achacachi, en Mojos o en Tarija o bueno, en otro territorio nacional. Es distinto, ¿sí? Y si bien los PDMs nos planteaban, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el PDM también es nuestra planificación de mediano plazo, dentro de los PTDIs una limitante y una condicionante, y es por eso que es tan importante este proceso, es que la planificación de mediano plazo, o sea, lo que vamos a poner en nuestro PTDI debe traducirse después en los POAs. Lo que no entra en el PTDI no puede entrar ya en el POA. Entonces, realmente hay que hacer un proceso participativo muy bien pensado y desde las necesidades específicas de mi territorio. No se trata de hacer un copy-paste. Entonces, la planificación del desarrollo tiene o debe desarrollarse con un enfoque de gestión de sistemas de vida, de gestión de riesgos y cambio climático. Debe contener además elementos de desarrollo humano integral, economía plural, de ordenamiento territorial, porque ahora ya no tenemos planes de ordenamiento territorial, sino que se conjuncionan con lo que son nuestros PTDIs e integran en estos distintos enfoques las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas. Y cuando hablamos de las afectivas, estamos hablando también de que es necesario para fortalecer nuestro desarrollo social, económico, político, etcétera, el tomar en cuenta este otro componente, ¿sí? Entonces, en concordancia, todo esto en concordancia con nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico Social y con el PTDI del gobierno departamental. Entonces, hay toda una secuencia, ¿sí? A nivel nacional tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos los planes sectoriales de desarrollo, el PTDI departamental y el PTDI municipal y bueno, los pueblos originarios y bueno, las autonomías, las otras formas de autonomías también deben tomar en cuenta los planes sectoriales. Entonces, ¿cuál es la estructura del PTDI? Así muy rapidito, porque seguramente ustedes lo saben, debe tener un enfoque político que comprende la definición del horizonte político de la entidad territorial autónoma articulada a la propuesta del Plan de Desarrollo Económico Social y el Plan de Desarrollo Económico Social a su vez está articulada con la Agenda de Desarrollo 2030, que es de lo que les había hablado en el módulo 1, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sostenible. Debe desarrollar un diagnóstico, debe tener un diagnóstico que es un resumen comparativo de los avances logrados en la entidad territorial autónoma en los últimos años, el estado de situación, los problemas, los desafíos futuros y debe tener elementos de desarrollo humano integral, de economía plural, de ordenamiento territorial y de uso de suelo. Y en esto debe incorporar el enfoque de género. ¿Qué es incorporar el enfoque de género? Cuando hagamos un diagnóstico, por ejemplo, ¿cuáles son las problemáticas específicas para hombres, para mujeres, diversos y diversas en términos de edades, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, etcétera? ¿Cuáles los desafíos? Por ejemplo, en términos productivos, en términos educativos, en términos de salud, las brechas en términos del acceso a la educación, a la salud, al tema económico, la violencia, por ejemplo, que es una problemática, etcétera, ¿no? Después debe señalar claramente las políticas y los lineamientos estratégicos porque establece las directrices y lineamientos generales para el alcance del enfoque político previsto en el Plan de Desarrollo Económico y Social. ¿Y cuál es ese enfoque político?
ya lo habíamos visto el primer módulo, ¿no es cierto? Es el hecho de alcanzar el vivir bien. Tenemos unos ciertos principios que plantean la integralidad, que plantea la descolonización, que plantea la lucha contra el neoliberalismo y la lucha contra el patriarcado. Y bueno, también nos plantea el proceso de planificación, que es la propuesta de implementación de acciones en el marco de metas y resultados definidos en el Plan de Desarrollo Económico Social desde la perspectiva de la entidad territorial autónoma y comprende los elementos de desarrollo humano e integral. Es decir, planificamos ahora por gestión de resultados. No hacemos por hacer, sino hacemos para alcanzar un resultado, una meta medible y un indicador medible. Por eso es que tenemos que definir cuáles metas, indicadores, resultados y objetivos y productos además entregables vamos a tener, ¿sí? Y en base a esto se debe desarrollar el presupuesto total quinquenal. Ese presupuesto después se irá desglosando año a año. Lo que no entre en esta planificación ya no podrá entrar en los POAs. Por eso es que es tan importante el proceso de el desarrollo de los PTDIs. Entonces, ¿cuáles son nuestros instrumentos de planificación? ¿Y cómo hablamos de la planificación? Primero es que la planificación debe estar articulada con la programación de ingresos y gastos, porque al final todo esto que hemos visto en términos políticos, la visión, la misión, el diagnóstico, bla, 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 todo eso se traduce en cuánta plata tenemos y cuánto le vamos a poner. O sea, podemos hablar y tener lindos versos, pero si al final eso no se traduce en recursos específicos, no sirve de nada. Entonces, mejor concretar, ¿sí? Entonces, debemos estar muy seguros de cómo se articula la programación de cuánto me ingresa y cuánto voy a gastar y en qué voy a gastar. La generación de políticas públicas incorporan, además, la participación ciudadana para recoger las demandas priorizadas, ¿sí? Y aquí sí es importante el hecho de con quiénes. Nuestro modelo de planificación plantea que es un modelo de planificación participativa y no solamente limitar la participación, eso habíamos visto, cuáles son los actores del municipio, a las organizaciones reconocidas, las OTBs, tenemos organizaciones sectoriales, funcionales, igual que se han asociado por un tema en específico. Entonces es importante tomar en cuenta la voz de todas y todas, ¿no? Y bueno, importante además en este proceso incorporar el control social en las etapas de ejecución, seguimiento y evaluación basada en la transparencia fiscal, ¿sí? Entonces, un tema que les decía es que la planificación municipal debe ser participativa. Ese es nuestro mandato, es nuestra cualidad además, porque ¿cómo podemos saber qué queremos hacer, qué necesitamos hacer, cuáles necesidades tenemos si es que no promovemos la participación, ¿no? Entonces, la planificación municipal participativa es un proceso en el que se efectiviza la participación social en el desarrollo y la planificación considera necesidades específicas, o sea, va de abajo hacia arriba e involucra a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio destino y desarrollo. Tomar en cuenta las voces de los niños, jóvenes, adolescentes, hombres, mujeres, personas intersexuales, etcétera, ¿no? Y se efectiviza pues a través de espacios de deliberación y toma de decisiones en los que se generan consensos entre el gobierno municipal y los actores sociales para concertar las prioridades de inversión en el marco de los objetivos del PTDI. ¿Cuáles son los componentes de la gestión municipal? Y ustedes lo deben saber. La planificación y la formulación del POA, o sea, se traduce al final en esto y se promueve o se la formula a partir de la planificación participativa del POA, en muchos espacios las cumbres, encuentros deliberativos, los espacios de rendición de cuentas y control social y el otro componente, la elaboración y gestión del presupuesto, que es ya la asignación del presupuesto en el POA, la ejecución del POA presupuesto y, bueno, el proceso de control social y rendición de cuentas. ¿Qué es un POA municipal? ¿Qué es el POA, el Plan Operativo Anual, que seguramente muchos de ustedes conocen? Y otros capas no. Entonces, por eso hacemos un repasito. Es un instrumento de gestión local que nos permite identificar los objetivos y metas de un municipio en el año,
una vez que hemos identificado y hemos desarrollado en el PTDI, hemos recuperado las necesidades específicas de los distintos actores y actoras del desarrollo, ¿no? Ahí es actores y actoras, las voces de todas y todas, bueno, ya vamos concretando año a año qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con cuánto lo vamos a hacer. Entonces, definimos las operaciones, o el POA define las operaciones necesarias para su cumplimiento, determina los recursos y el tiempo de ejecución para cada operación, designa responsabilidades para el desarrollo de las operaciones, establece indicadores de eficiencia y eficacia, ¿no? Y además plantea la generación o la aplicación de lo que es la política presupuestaria, ¿sí? Es decir, define los montos y las fuentes de recursos y gastos financieros que sujetan la formulación y ejecución del presupuesto en cada una de las entidades y órganos públicos y que, bueno, se traducen al final en estos planes, en nuestros planes operativos, los planes de mediano plazo y los de largo plazo, ¿no? ¿A través de qué? Bueno, ustedes saben, de directrices de formulación presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Planificación cada año lanzan un paquete de instrumentos que son nuestras directrices y nuestros clasificadores presupuestarios. Y bueno, por último, la planificación municipal, ¿no? Que es cuáles son las responsabilidades, como ustedes van a ver en el diagrama siguiente, de los gobiernos autónomos. Pues bueno, preparación de las cumbres de participación, deben convocar a las organizaciones sociales, deben elaborar el diagnóstico, formular los objetivos, metas y acciones, distribuir el presupuesto, elaborar la propuesta del plan de acción, en la ejecución realizar las acciones que han ejecutado, buscar la coordinación con sociedad civil y en el proceso de seguimiento y evaluación, pues preparar los espacios para el seguimiento y evaluación. La sociedad civil, que tiene también un rol muy importante en este proceso, en la fase preparatoria, como la ven, el desarrollo de sus planes de incidencia, definir acciones y concretas y realistas, verificar que los presupuestos estén en el marco de las normas, presentar propuestas. Entonces, hay un mecanismo de interrelación que debe promoverse y que es responsabilidad fundamental de los municipios, o sea, cómo escuchamos a la población, porque al final es a través de eso también que vamos a efectivamente responder a necesidades específicas y lo propio, ¿no? Todo el proceso de seguimiento, evaluación y desarrollo de lo que va a ser la planificación. Entonces, en el siguiente módulo vamos a concretar ya cómo incidimos en el presupuesto público y ahora sí vamos a entrar en materia de, bueno, cuando hablamos de presupuestos sensibles al género, de qué estamos hablando, cuáles herramientas tenemos y cómo lo concretamos en nuestro proceso, en todo este proceso de planificación territorial. Muchísimas gracias.